Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo. La semana pasada estuvimos enseñando acerca del nacimiento de Cristo a través de Mateo. Y hoy día nos vamos a enfocar en los versículos 9 en adelante de Mateo capítulo 2. Y quiero comenzar hoy día, domingo 25, con lo que es una pregunta. ¿Estás buscando algo el día de hoy en tu vida? Todavía no llegamos al 31 como para ponernos filosóficos y poner metas, ¿cierto? Pero en el día de hoy, ¿estás buscando algo? ¿Sabe que todos nosotros buscamos algo siempre? El amor verdadero, algunos lo están buscando, otros lo encontraron. Sí, pégale el codazo por si no se sabe que es de usted. Sí, estoy hablando de usted. Perfecto. Alguien está buscando una buena pega, un buen trabajo, ¿no? Sí, amén, dicen algunos. Sí, amén. ¿Qué está buscando en el día de hoy usted? ¿Estudiar algo? Todos estamos buscando algo. Y cuando la Biblia nos menciona el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, habían unas personas que también estaban buscando algo en sus vidas. Y esperamos que como estas personas, usted pueda estar buscando algo que perdure, algo que sea eterno. Y tenemos ahí en los versículos de Mateo capítulo 2, los versículos 9 en adelante, pero déjeme leer desde el 1 en adelante. La semana pasada estuvimos enseñando acerca de esto, quiero llegar al 9. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos el tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id, buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y aquí comienza nuestra enseñanza en el día de hoy. Hay alguien que está buscando algo. Y si va a tomar apuntes, ¿cierto? Lo primero que vamos a decir es, bueno, todos buscamos algo. Y fíjate lo que dice el versículo 9. Y habiendo oído al rey, estos magos se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Sí, estos magos del oriente, y recuerda que sacamos un mito la semana pasada, ¿cierto? Y si no, podrías revisar cuando llegues a tu casa, si quieres, ¿verdad? La enseñanza del día domingo pasado, está grabada, está en YouTube, para que sigas la enseñanza. Estos magos, si sacamos unos mitos, ¿cierto? No son reyes. El texto nunca dijo que eran reyes, por ejemplo. Son magos. Y estos magos eran, para que usted entienda un poco, eran los científicos de esa época. Eran personas que estaban buscando algo porque algo vieron, obviamente, en el cielo. ¿Y a quién estaban buscando? ¿Cuál fue la pregunta que estaban haciendo por toda Jerusalén? Ellos llegaron en caravana, lo más probable, y estaban entrando a la ciudad principal, ¿cierto? A la capital de Israel, que era Jerusalén, y le estaban preguntando a todas las personas. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Dónde? Fíjate la pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sabemos que ha nacido un rey, pero no sabemos dónde, en qué lugar específico. Y ellos están en busca del rey. Ahora, necesitamos entender que cuando alguien escribe algo, ¿cierto? Tiene un propósito. Y ese propósito de este escrito para nosotros es el Evangelio según Mateo. Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, ¿cierto? Después de la muerte y resurrección de Cristo,
Después de que el Evangelio ya está siendo extendido por gran parte del mundo, Mateo se sienta y dice, voy a escribir entonces en orden las cosas que han sucedido para que las personas entiendan un aspecto importante de Cristo. Entonces Mateo se sienta y empieza a escribir para nosotros, y vaya por favor a Mateo capítulo 1. Y aquí está el propósito de Mateo, explicarle a las personas que van a leer su escrito que Jesucristo es el Rey por derecho. Y fíjate lo que dice el texto, por favor. Libro de la genealogía de Jesucristo. Y para nosotros tiene que ser muy importante el orden de las palabras. ¿Por qué? Porque cuando las personas están escribiendo la Biblia, ¿cierto? En el idioma original que ellos la escribieron, ¿cierto? En este caso el Nuevo Testamento en griego, el orden de las palabras tiene mucha importancia. Entonces Mateo dice, voy a escribir la genealogía de Jesucristo, pero mira con quién parte esa genealogía. ¿Con quién? Dice que es el hijo de David. Y luego dice que es el hijo de Abraham. ¿Cuál es la importancia de que Mateo nos haya puesto a nosotros en la introducción de su evangelio que Jesucristo tiene derecho a gobernar, a ser el rey? Bueno, es importante porque él pone en este texto que él es hijo de David. ¿Y cuál es la importancia que sea el hijo de David? Bueno, porque toda la línea del rey en Israel tiene que venir de una sola persona, el rey David. Y de esa línea genealógica, las personas podían ubicar quién tiene derecho a estar en el trono de David. Bueno, y después nos pone obviamente que es hijo de Abraham. ¿Por qué será importante que sea rey y que sea hijo de David y que sea hijo de Abraham? Aquí lo estrujo un poquito. Sé que es domingo, sé que es 25, sé que pasó una buena fiesta anoche, sé que se va a comer todas las cosas que sobraron anoche hoy día al almuerzo. Es obvio, ¿no? Se va a estar cocinando otra vez. ¿Ah? ¿Por qué será importante para nosotros? Ya explicamos que sea hijo de David, es importante porque la línea real viene de David. Y Jesucristo viene de esa línea real. ¿Por qué será importante que sea hijo de Abraham? Nacho, lúcete. Voy a preguntarle al Nacho primero, para que se luzca ahí, porque está con la novia, entonces. ¿No? ¿Pasa palabra? ¿Por qué será importante que sea hijo de Abraham? Perfecto, porque Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te voy a dar un pedazo de tierra, te voy a dar muchos hijos, y aquí está la promesa importante porque Mateo pone esto, porque en ti serán benditas todas las naciones o las etnias o los pueblos de toda la tierra. Y Mateo está interesado en escribirle, ¿cierto?, a un grupo grande de judíos para que entiendan, el que nació en Belén es el rey, y ese rey nos va a otorgar las promesas que están en el Antiguo Testamento. Especialmente la promesa de salvación para todas las personas. ¿Sí? Entonces, estas personas estaban buscando al rey. Y Mateo nos dice, obviamente, que ese rey es el que nació ahí en Belén de Judá. Y ellos estaban buscando a ese rey. ¿Qué estás buscando tú en el día de hoy? Sería una buena pregunta para terminar este año, ya quedan algunos días, ¿cierto?, para poder hacer 31 de diciembre. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que todavía no encuentras en tu vida? Porque hoy día te quiero presentar al rey. Y si es posible que encuentres a ese rey, hay que tomar algunas decisiones con respecto a ese niño que nació en Belén. Bueno, pero no solamente los judíos estaban haciendo estos magos estaban haciendo esa búsqueda, ¿cierto? Ya les dije, no son reyes, el texto no dice que son reyes, no dice que son tres, ¿verdad? Pero dicen que ellos estaban buscando algo.
Y Mateo explica que aparte de su búsqueda, ellos estaban buscando específicamente ¿dónde? Esa es la pregunta que ellos hacen, ¿cierto? Versículo 2. ¿Dónde? Y le preguntan a todo el mundo, ¿dónde? ¿Dónde está el rey? Hay un... ¿Cierto? Sí, eso van a arreglar si quieres ir arriba y ver el cablecito que tú sabes, Ferreira, o sabe el hermano. ¿Sí? Ahí sí. Perfecto, excelente. ¿Dónde? ¿Dónde es lo que ellos están diciendo? Lo interesante del texto, ¿verdad? Es que ahora ellos están siendo, número 2, aparte de la búsqueda, número 2, ellos están siendo guiados. Queridos, estimados, cada vez que nosotros hacemos una búsqueda personal, y lo voy a decir con todas sus letras, no pienses que la verdad está dentro tuyo. La Biblia no aconseja eso. La Biblia no dice que la búsqueda está en tu interior. Especialmente la búsqueda de estos magos con el rey era una búsqueda guiada, pero externamente. Y cada vez que nosotros nos planteemos esa pregunta, ¿qué buscas? Necesitamos entender que tiene que haber algo externo que me pueda guiar en esta búsqueda. ¿Quién está soltero actualmente? ¿O soltera? Bueno, Grecia, perfecto. Ahí los hermanos. ¿Sí? ¿También está soltera? Perfecto, levanta la mano por si hay algún soltero de repente que hagamos match. Ahí está, perfecto. Varios. Bueno, generalmente los solteros, cuando yo era soltero, ¿qué andamos buscando? A ver quién es compatible conmigo, ¿no? O yo, ¿quién soy compatible con la persona que me está buscando a lo mejor? Y había una escena en mi vida, y que veo a la Molínger ahí, también me acordé de Erasmo Escala 23, 46, que es donde teníamos el otro templo. ¿A dónde está Erasmo Escala? Para allá, perfecto, gracias. ¿Ah? Y en ese lugar había una puerta de entrada grande, ¿verdad? No teníamos lugares como para salir de emergencia, por eso tuvimos que vender ese lugar y construir otro. Y en ese lugar yo me paseaba en la vereda los días domingos con un consejero, Patricio Díaz, Pastor Patricio. Y de repente llegábamos a la esquina y nos devolvíamos caminando hasta la otra esquina y había una sola pregunta. Pato, ¿será Amalia realmente? ¿Será Amalia con la que tengo que casarme? Y nos paseábamos, y esa escena la tengo pero marcada. ¿Por qué? Porque hay otro que está guiándome en esa búsqueda. Bueno, los magos también están siendo guiados. Fíjate por favor que hay dos fuentes con las cuales ellos están siendo guiados. La primera fuente es un hombre que estuvo con ellos, no con estas personas que están ahora en Mateo 2, ¿cierto? Pero estuvo con todos los magos anteriormente, lo dijimos la semana pasada. Hay un hombre que hace más de 600 años antes de este acontecimiento, de Mateo 2, fue sacado de su tierra y llevado a Babilonia. Ese hombre se llama Daniel. Lo dijimos la semana pasada. Cuando el rey Nabucodonosor llamó a todos los magos, vaya por favor a Daniel por un momento. Daniel, capítulo 2, el rey tuvo un sueño y estaba angustiado por ese sueño. Entonces llamó a los científicos, a los magos, a los adivinos. Mira lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 40, capítulo 2, versículo 10. El rey manda llamar a todas las personas importantes, sí, versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún, ¿qué cosa? Mago, encantador o caldeo, que eran como las definiciones que ellos tenían para las personas que tenían que aconsejar al rey. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Entonces mandan a llamar a una persona, y esa persona es Daniel, que ya estaba en Babilonia, ¿verdad? Y dice el versículo 27, por favor, Daniel
capítulo 2, versículo 27. Respondiendo Daniel ante el rey, dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. ¿Qué estoy diciendo? Que hay un grupo de personas viviendo en Babilonia que son los consejeros del rey. Si el rey tiene una pesadilla, ellos interpretan. Si el rey tiene un sueño, ellos interpretan. Si el rey quiere saber alguna dirección para su reino, ellos interpretan. Pero el rey tuvo un sueño y no había nadie que interpretar. Y aquí aparece Daniel. Y dice, la interpretación no está en mí. ¿Qué dice el texto? No hay sabios, encantadores, ni magos, ni adivinos que puedan declarar al rey. Pero, dice Daniel, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Y Daniel empieza a interpretar el sueño. Y cuando el rey dice, es el único que pudo interpretar el sueño, porque Dios se lo dio a interpretar, ¿cierto? El rey Nabucodonosor hace algo con Daniel, allá en Babilonia, versículo 48. ¿Lo tienes ahí? Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos, y aquí está lo importante, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo, ¿de qué? Sobre todos los sabios de Babilonia. ¡Qué maravilla! Un extranjero cautivo llevado a Babilonia ahora es una persona importante en el reino. Y hace algo el rey. Todos los adivinos, todos los encantadores, me encanta esta parte, todos los magos, ahora iban a estar a cargo ¿de quién? De Daniel. Y aquí está, esto es maravilloso. Y cuando Daniel se enfrenta a estas personas, estoy imaginando y especulando, ¿cierto? Se enfrenta a estas personas y le dicen, así que ustedes no saben nada de interpretación. Yo les voy a contar. Y les voy a contar una historia, dijo Daniel. Les voy a contar lo que Dios me ha revelado desde el principio. Y le empezó Daniel a enseñar Biblia a estos magos. Y a decirles exactamente lo que ellos necesitaban saber. Ahora, ¿qué cosas pudo haberle enseñado Daniel ahí en Babilonia a estas personas? Bueno, la línea de pensamiento tiene que ser una, porque los magos de Mateo, ¿cierto? Vienen en busca ¿de quién? Del rey. ¿De dónde sacaron esa idea? Bueno, Daniel. ¿Y qué les pudo haber enseñado Daniel? Mira, anda por favor. Aquí le vamos a hacer la pregunta. ¿Quién está? Karina, estoy tentado a hacértela a ti, pero... ¿no? Yo sé que, bueno, se la vamos a hacer al hermano Rubén. Rubén tenía a su familia, ¿cierto? Y a la congregación Rubén. Sí, tú, el de la máscara. ¿Ah? Rubén García, para que quede grabado ahí después en YouTube. Ahora, si no sabe la respuesta, va a quedar grabado para el resto de tu vida. Esta parte la editamos y contesta mal el hermano, ¿sí? Perfecto. Rubén, si Daniel tenía que explicarle acerca de la venida de un Salvador, ¿cuál será el primer versículo en la Biblia que habla de que iba a venir un Salvador? Ahí está, maravilloso. Un aplauso para él, lo voy a decir otra vez, ¿cierto? Lo voy a repetir. Génesis capítulo 3, versículo 15. En los inicios de la Biblia, Daniel conociendo el texto bíblico, ¿cierto? Lo más probable que le está enseñando a esta gente, que ahora está él a cargo, y les dice, mira, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya se empieza a hablar de un Salvador. ¿Y qué dice Génesis capítulo 3, versículo 15? Pondré enemistad entre tú y la mujer. Está hablando obviamente Dios, ¿cierto? Haciendo las consecuencias del pecado. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, la simiente del diablo y la simiente ¿de quién? De Adán y Eva, los descendientes. Dice el versículo 15, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Es decir, de la simiente de Adán y Eva iba a venir alguien que iba a derrotar ¿a quién? A Satanás. Es la primera mención de un Salvador, de alguien que viene a solucionar el problema. Daniel a lo mejor contándole esto a las personas. Anota el texto solamente, no lo busquemos.
Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, se habla de que va a venir un profeta mucho mejor, pero de entre sus hermanos, como Moisés. Y usted sabe que Moisés para un judío es lo más grande que hay, ¿o no? Y la Biblia dice que va a venir un profeta muy parecido a Moisés para poder ayudar a todo el pueblo. ¿Dónde encontramos la promesa de que a través de David viene la descendencia del rey? Rubén, ya no puedes contestar porque estás fuera de juego, y también Nacho tampoco puedes contestar. ¿Alguien sabe dónde está? Porque Daniel a lo mejor le empezó a abrir la Biblia, ¿cierto?, a estos magos encantadores y les dijo, la promesa viene a través de un solo hombre, David. De ahí tiene que venir el Salvador, de ahí tiene que venir este Mesías, el que va a solucionar todos los problemas del pueblo de Israel, el que los va a libertar. Pero tiene que ser de la descendencia de David. ¿Dónde estará esa promesa? ¿Eladio? ¿Sí? ¿La conoces? Más o menos. Sí, es el único Eladio que hay, Eladio, así que no hay otro más. ¿Ah? Bueno, estoy en el Antiguo Testamento porque Daniel no tiene hechos todavía en su Biblia. Bueno, sí, pero estoy hablando de la promesa hecha a David para que de esa línea surgiera el rey. ¿Sí? ¿Sí? Pensé que iba a levantar la mano, así como yo me la sé. ¿Ah? ¿El pastor David? Perfecto, vaya a su Biblia ahí porque Daniel le está contando a estos magos la historia, ¿cierto? Y va a abrir su Biblia Daniel, o a lo mejor se lo sabe de memoria, y va a ir a segundo libro de Samuel, historia que obviamente él ya conoce, y se la está contando a estas personas. Y encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, desde el versículo 12, dice así, segundo libro de Samuel 7, 12 en adelante. Cuando tus días se cumplan, está hablando Dios a través, o con David, ¿cierto? Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, o sea, cuando se muera David, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré, ¿qué cosa? Su reino. Él edificará casa a mi nombre, está hablando de Salomón, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Y aquí está, 16. Tu casa, tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Entonces, no es de extrañar que cuando estos magos de Mateo vienen y hacen una pregunta, están preguntando ¿qué cosa? Lo que probablemente fueron enseñados por generación y generación a través de un hombre que los guió en la Biblia para decirles, va a llegar un momento en que van a ser el Mesías. ¿Qué buscas en tu vida? Porque si estás buscando algo, el consejo que quiero darte en este domingo 25 de diciembre es que siempre puedas tener una guía a través de un hombre o una mujer que abran la Biblia y te expliquen cómo encontrar lo que estás buscando. O incluso, no busques lo que estás buscando porque no te conviene. Esa es la primera fuente que tiene estos magos con Daniel. Y la segunda fuente que ellos tienen en su búsqueda, vuelva a Mateo capítulo 2, por favor. Aparte de Daniel y la palabra de Dios, ¿cierto?, que Él les está explicando, que le explicó por generación y generación, y llegan unos magos de la nada. No vienen de la nada. Dice que estos magos vienen del oriente y vienen con por un solo propósito: buscar ¿a quién? Al rey. ¿Qué se le pasó a Daniel? Decirle el lugar exacto, ¿cierto? Pero había una segunda fuente de información para estos magos. ¿Sí? Dice el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos, por favor, anota eso, su estrella. La estrella de ese rey. Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle.
Y cuando ellos estaban en el oriente, recuerda, si estás en Israel, ¿cierto? En Jerusalén, trazas una línea recta y todo lo que está hacia la derecha de ese mapa es oriente. Por lo tanto, en algún momento esos magos vieron que se levantó, que nació, que surgió una estrella. Lo importante es, no dice una estrella, dice su estrella, para descartar cualquier teoría, ¿cierto?, conspirativa de que fue un cometa, que fue Júpiter, que la constelación de no sé qué. No, Dios preparó su estrella para guiar a esos magos en su búsqueda. Sí, es verdad que hoy en día nosotros no tenemos algo tan trascendental como una estrella que nos guíe en nuestras decisiones, en nuestra búsqueda. Pero tenemos la palabra de Dios que nos muestra exactamente qué está ocurriendo en nuestras vidas. Teníamos un auto con Amalia. He contado esta historia algunas veces. Nos pasaron un auto y nos dijeron, páguelo cuando quiera. Oh, qué maravilla, ¿no? ¿Sí? Pero ya había pasado muchos cuando quieran y ya estamos un poco complicados para decir, ¿lo compramos o no lo compramos? Bueno, lo compramos. Pero después no podíamos mantener el auto. Así que decidimos venderlo. Y estábamos buscando guía para poder saber si teníamos que vender luego ese auto o no. En nuestra pieza, aparte de orar, ¿cierto?, había un cuadrito pegado en la pared. Y yo le decía al Señor, Señor, si ese cuadro se cayera, yo estoy seguro que tengo que vender este auto. Sí, en ese tiempo era muy pecador. No sé con qué, estaba pegado con un clavo de 4, parece el cuadro, porque ves que oraba el cuadro, ni se movía nada. Hoy día nosotros no tenemos cosas extra, aparte de la palabra del Señor y la guía de personas que nos ayudan a tomar decisiones y a encontrar esa búsqueda que estamos buscando. No hay cosas milagrosas, ni supersticiosas, ni extranaturales para que el Señor te muestre su voluntad. La Biblia dice, no yo, que la voluntad de Dios se puede encontrar cuando tú y yo estamos en comunión con Él. Y puedes abrir su palabra y saber qué tienes que buscar. Bueno, el cuadro todavía sigue pegado en esa casa, yo creo, porque nunca más se cayó el cuadro. No, está ahí. Pero estas personas, Dios había preparado una estrella. Y esto es interesante. Recuerda que los magos son adivinos, son astrónomos, astrólogos, personas que estudiaban los cielos. Y esto sí es lo interesante para nosotros. Cada vez que el Señor se quiere comunicar con nosotros a través de su palabra, utiliza su palabra para hablarnos y también utiliza un lenguaje especial para que nosotros entendamos. No sueños, no estoy hablando de eso, no experiencias, pero sí el Señor habla a través de su palabra con un lenguaje que tú dices, claro, eso era. Y cuando viene alguien y te explica la Biblia, hace conexión con tu mente y dices, sí, eso es. Es exactamente eso. Porque Dios se encarga de hablar en un lenguaje que nosotros entendamos. Andas en una búsqueda, necesitas una guía. Y estas personas que iniciaron esa búsqueda, número 3, obtuvieron lo que andaban buscando. Encontraron lo que andaban buscando. Fíjate por favor lo que dice ahí el texto en el versículo 9. Y habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente, ¿cierto? En algún momento se levantó esa estrella y ellos partieron hacia Jerusalén. Y habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó, se detuvo sobre el lugar. Eso no lo hace una estrella común y corriente, ¿cierto? Y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Lo dijimos la semana pasada también en el versículo 11. Y entrando en la casa, ¿sí? Subraya esa palabrita, casa. Leímos recién al inicio del culto, leímos Lucas. ¿Quiénes fueron los que
en el momento del nacimiento de Cristo fueron a verlo al pesebre? Los pastores, ¿sí? Pero los magos llegaron mucho tiempo después. No llegaron al pesebre. Ese es otro mito. Nosotros ponemos nuestro pesebre simplemente por tradición a los pastores, la vaca, la oveja, al niño, María, José, y súper bien vestido, ¿cierto? Y también ponemos a tres magos. Bueno, a la próxima Navidad saquen los magos, porque ellos no llegaron al pesebre. Lo acaba de leer usted ahí, versículo 11. Y entrando en la casa. ¿Sí? Las palabras en la Biblia son importantes. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María e hicieron lo que ellos andaban buscando. Y postrándose, le adoraron. Esa era su búsqueda. ¿Dónde está el rey? Su estrella vimos en el oriente y hemos hecho un viaje muy largo, meses lo más probable. Y cuando llegan a Jerusalén están preguntando dónde ha nacido el rey. La gente le dice, en Belén de Judea. Entonces desde Jerusalén tienen que bajar hacia Belén. La estrella los guía y ya el niño está en la casa. ¿Y qué hacen? ¿Cuál era el propósito de ellos de buscar al rey? Adorarlo. Y eso es básicamente todo lo que es nuestra vida. En cada búsqueda que nosotros tenemos en esta vida, el propósito número uno de nuestras búsquedas siempre tiene que ser adoración. Siempre. Siempre. Por años estuvimos trabajando con un libro llamado Rick Warren. ¿No? ¿Nadie? Una vida con propósito. Estuvimos trabajando ese libro, sea bueno o sea malo el libro, después discutimos el tema. Él nos plantea algo que la Biblia nos dice hace mucho tiempo, que nuestras vidas fueron hechas con un propósito. Y ese propósito de nuestras vidas es poder encontrar a Dios, a su Hijo Jesucristo, y al igual que los magos, postrarnos en tierra y adorarlo. Adoración no es nada más ni nada menos que amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Eso es adoración. Y cuando nosotros estamos en una búsqueda que no conlleva a la adoración, nuestro propósito no va a florecer. Nunca. Vamos a dar vueltas, 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 porque la búsqueda que Dios desea de tu mente y de tu corazón, sea cual sea, tiene que terminar en adoración a Dios, siempre. Y esa es una buena forma de evaluar lo que andamos buscando. Si lo que buscas no te lleva a adorar a Dios, vas a perder mucho tiempo. Vas a perder muchos recursos. Vas a perder a muchos amigos. Pero si lo que estás buscando te lleva a adorar al Señor, quiere decir entonces que, al igual que esos magos, esa búsqueda tiene un fin, tiene un propósito. Ellos adoraron, obviamente, a Dios. Y generalmente, dice el texto, no yo, y entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, obviamente, ellos se postraron delante del niño, del rey, ¿cierto? No de María, y postrándose, le adoraron. Jesús es el único que debe recibir la adoración de nuestras vidas. Siempre. Aquí no hay ningún comentario de Mateo, no hay ningún comentario de alguien externo que diga, pero ¿cómo están adorando a ese niño? No, ese niño tiene el derecho de ser adorado. ¿Por qué? Porque es el rey. Y generalmente cuando nosotros adoramos a Dios, dice el texto ahí, y abriendo sus tesoros, los tesoros de esos magos, ¿cierto? Le presentaron obsequios, y generalmente se creen que eran 3 magos porque eran 3 obsequios. Ya, es difícil de compatibilizar eso, ¿se acuerdan? Pero si quiere que sean 3 con cada uno abriendo un cofre, bueno, problema suyo, ¿cierto? Pero dice que estas personas al adorar a Dios, abrieron sus tesoros, abrieron su corazón y en gratitud
¿cierto? Le otorgaron obsequios al niño. Y cada uno de esos obsequios representa, obviamente, el dar de un corazón que ama a Dios. ¿Viste la relación? Uno no da a Dios sin amar a Dios. Eso es una falsa adoración. Eso simplemente es un compromiso. Eso es mecánico. Cuando un cristiano da, es porque está dando porque ama a Dios. Y eso hace que en gratitud nosotros entreguemos no solamente cosas materiales, nuestras vidas, nuestras familias, nuestro tiempo, lo que Él ya nos dio previamente. ¿Y qué les da? Bueno, hay tres cosas que ellos le dan al niño, ¿cierto? Y cada una de ellas podríamos asociarla con algo en la vida de este niño que acaba algunos meses, quizás algunas personas dirían algunos años ya tiene el niño. Son tres cosas que le da. Abren un cofre y hay oro. Abren un obsequio y hay incienso. Abren un obsequio y hay mirra. Y cada uno de esos regalos representa algo en la vida de Cristo, va a representar algo en la vida de Cristo. No a cualquier persona se le va a regalar oro en esos tiempos. El oro se asocia ¿a qué? A la realeza. El único que tiene derecho de sentarse en el trono de David, su padre. Oro en ese tiempo. ¿Recuerdan la historia de Navidad? No había para ellos lugar donde en el mesón o donde uno pagaba algo, ¿verdad? Porque estaba tan lleno, repleto de gente que el niño tuvo que nacer en un pesebre, ¿verdad? Y después tiene que hacer todos unos trámites ahí en Belén. Tiene que pasar varios tiempos, varias temporadas. ¿Por qué? Porque obviamente están haciendo un censo. Después ellos tienen que subir a Jerusalén. Después tienen que volver a Belén. Después de un tiempo tienen que huir hacia Egipto. Eso requiere dinero. Bueno, estos hombres le dieron oro, que lo más probable, dijimos la semana pasada, lo ocuparon ¿para qué? Para el viaje a Egipto, su estadía en Egipto, y después ellos tienen que volver hacia Nazaret. Oro. ¿Qué regalo más maravilloso y oportuno para ese niño, ¿no? Para cubrir los gastos que él necesita. Dice la Biblia también que ellos le dieron incienso. Y hay autores que hablan, ¿cierto?, que si el oro es para la realeza, el incienso es solamente para Dios. El incienso es para Dios. En el templo, ellos necesitaban quemar incienso, un incienso puro. Usted lo va a leer allá por Éxodo. Ellos tenían que fabricar, ¿cierto?, de un árbol se extraía el incienso. Bueno, los gringos, con mucho cariño le digo, los gringos. Cuando fuimos a Estados Unidos, habían estos árboles de maple, ¿sí? Y le entierran un tubo al árbol de maple para extraerle el maple. ¿Ah? ¿Cierto? Y le extraen ese líquido. Bueno, para hacer incienso tenían que ir a un árbol específico, cortar la corteza y la leche o el jugo que salía, eso era el incienso. Y Dios dijo, cada vez que ustedes preparen el incienso, ese incienso tiene que ser para adoración de Dios. ¿Y estos hombres qué le están regalando? Incienso. ¿De dónde sacaron esa idea? Nunca olvide a Daniel. Porque Daniel conoce las profecías y lo más probable que Daniel le está citando dos profecías maravillosas ahí en Isaías. ¿Sí? Porque he aquí la Virgen concebirá un niño y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nosotros lo vamos a entender mucho tiempo después en el relato de Mateo, que ese niño que tiene derecho al trono, ese niño también es Dios, hecho carne. Y el regalo que ellos le dan es incienso que solamente le pertenece a Dios. Pero le dan un tercer regalo, que también es algo que se usa comúnmente para las personas, es un regalo caro, que es la mirra. También se extrae de un árbol y se prepara.
Y generalmente ese ungüento, ¿cierto?, se utiliza para perfumar a los hombres. Como el perfume laborioso que nosotros usamos ahora, ¿sí? Pachulí, qué sé yo, colonia inglesa, no sé qué usaba. ¿Ah? Se echa. ¿Para qué? Para disminuir un poco los olores, ¿o no? Bueno, en el Antiguo Testamento se habla de que las camas eran perfumadas cuando la reina estaba preparada para recibir al rey, perfumaba sus camas. Se perfumaba ella. Ahí usted ve a Esther, ¿cierto?, yendo donde el rey y perfumándose para ir donde el rey. O en el matrimonio de Cantar de los Cantares. Mi lecho ha sido perfumado y yo estoy perfumada, con mirra. Pero la mirra se usa para otra cosa. Y se le entrega a este niño porque la mirra es un ungüento para las personas que mueren y en la sepultura, ¿qué hacen? Lo envuelven en unos trapos, en unos paños, ¿cierto?, repleto de mirra, para que el olor sea más llevadero. Fue exactamente lo que ocurrió con Jesús, Juan capítulo 19, cuando lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en unos trapos con mirra. De hecho, la mirra también se mezclaba con vino para disminuir los dolores. Le quisieron dar mirra mezclada con vino a Jesús cuando salió de todos los falsos juicios para cargar la cruz y le querían dar vino mezclado con mirra para hacer un anestésico, para que no sufriera tanto. ¿Y qué dijo Cristo? No, no voy a tomar eso. Si el oro se relaciona con el rey, si el incienso se relaciona con Dios, la mirra se relaciona con la humanidad de Cristo, porque Él iba a morir por nuestros pecados. Él sabía completamente y claramente cuál era el propósito en la vida de Jesús. Terminar en una cruz, cancelando la deuda o pagando el precio por nuestros pecados. Puesto en una tumba y al tercer día dice la Biblia que Él resucitó con gran poder y gloria. Él tenía claro en qué consistía la Navidad, ese nacimiento. Y esos regalos representan exactamente lo que Cristo iba a pasar durante toda su vida. Nunca fue reconocido como rey, salvo en la burla. ¿Recuerdan? En la cruz del Calvario que pegaron arriba. En varios idiomas pusieron algo que decía: este es el rey de los judíos. Pero la Biblia dice, no yo, que en su primera venida no lo reconocieron como rey, pero en su segunda venida, Apocalipsis 19, Él viene montado en un caballo blanco para hacer justicia y reinar, porque Él tiene derecho para eso. Los regalos representan exactamente lo que Cristo iba a vivir durante toda su vida. Y Mateo, cuando escribe este relato, nos muestra exactamente la primera Navidad y qué ocurre en esa primera Navidad. Mateo no se pierde en el enfoque. Hay alguien que está buscando algo y ese alguien lo encontró. ¿Y tú? ¿Estás buscando a Dios? Me crié con esta frase: todos tenemos un vacío con la forma de Dios. Solo Dios puede llenar la búsqueda espiritual que tú debes estar haciendo. No puedes buscar en ningún lugar más que no sea Dios para llenar ese vacío que esos magos llenaron en esa búsqueda que tuvieron. ¿Qué estás buscando hoy? Ya Mateo nos presenta a ese rey que nació para morir y que dice la Biblia que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Es tan fácil perder el enfoque en Navidad? Ya viene Año Nuevo. ¿Va a ser tan fácil perder el enfoque en Año Nuevo? Ya vienen vacaciones. ¿Va a ser tan fácil perder el enfoque en vacaciones? Va a llegar marzo. ¿Va a ser tan fácil perder el enfoque en marzo? Si no estamos centrados en una búsqueda espiritual, el enfoque generalmente se pierde muy rápido. ¿Qué estás buscando